En la gestión profesional de las subcontrataciones en proyectos tiene mucha importancia la gestión de los cobros y los pagos. Vamos a poner aquí un ejemplo. Imagínense que son el project manager del proyecto P1 y este paquete lo han externalizado para que lo realice bajo un contrato un proveedor. El proveedor mantendrá una relación de gestión con usted, pero las empresas involucradas mantendrán una relación legal y en el peor de los casos esto lo resuelve un juez. Cuando nosotros queremos dar valor como profesionales de proyectos, podemos tratar de gestionar también esos cobros desde el punto de vista del contratista y estos pagos desde el punto de vista del cliente. Y esto es generalmente problemático porque o bien se hace pues con documentación y que se envía y se recibe por correos, o si se utilizan sistemas centralizados, pues suele estar todo en el lado del cliente. A veces el contratista pues no tiene acceso a los estados de las facturas suyas, etcétera. Entonces es problemático porque cuando no se paga a tiempo los proyectos se resienten, a lo mejor ese contratista ya no quiere trabajar hasta que no reciba el pago. Y luego, pues si vamos a juicio, bueno, pues ya ni les cuento, ¿no? Cuando se requieren evidencias sobre cuándo se ha pagado, qué se ha pagado y qué conceptos se incluían, pues bueno, a veces la información está muy perdida y hay que hacer arqueología y el project manager a veces pierde mucho tiempo por ahí también. Pero vamos a ver en PM People cómo esto lo implementamos. Tenemos la ventaja de que como nosotros podemos relacionar proyectos bajo esa modalidad de contratación, podemos también relacionar esos objetos de cobros y pagos bajo un objeto unificado que llamamos pago-factura, Payment Invoice. Porque siempre son las dos caras de la misma moneda. El proyecto P2, imagínense que tiene este cuadro de cuenta así de beneficio, o sea, estamos gestionando la contabilidad de este proyecto, vamos a facturar 1 millón, vamos a gastar ciertos gastos y entre ellos hay un gasto pues porque a nuestra vez también subcontratamos a otro bajo un modelo de proyecto subcontratado a precio fijo. Le pagaremos pues unas facturas cuando cumplan unos hitos hasta 250.000 y por lo que se refiere a los costes, pues hay recursos que trabajan desde nuestra empresa, empleados, y hay también recursos externos que estamos subcontratando por tiempo y materiales. También aquí pues habrá que ir pagándoles. Entonces yo como project manager yo quiero controlar el coste y también quiero controlar esta contabilidad para asegurar que el proyecto da un 18% de margen, ¿no? Y es esencial pues que vayamos certificando que ya se puede pagar y notificando que esto pues ya hay que ordenar el pago. Yo no pagaré, pero hablaré con el departamento de pagos para que el proveedor reciba su correspondiente pago. Y también yo sabré antes que nadie si ya tenemos derecho a emitir facturas, aunque yo no sea quien firme esas facturas, pues ya moveré los hilos para que desde mi proyecto se facture este hito, etcétera, hasta el millón que debo asegurarme que entra en mi empresa, ¿no? Ya les digo, o sea, normalmente los project managers aquí no nos preocupamos hasta que vienen los problemas y aquí nos preguntan a nosotros porque se supone que tenemos que saber toda esta información antes que nadie, para eso somos los project managers. Esto, lo que se suele ver en herramientas es una gestión separada y nosotros podemos ir más allá, como les decía, conectando el mundo del cliente y el mundo del proveedor, como les voy a enseñar en un minuto, ¿vale? Son dos caras de la misma moneda, el tema de que hay una factura que alguien paga y alguien cobra, ¿verdad? Y nosotros tenemos estos estados por los que atraviesa ese objeto unificado. Los cobros se pueden planificar, el cliente puede pensar cuándo toca pagar, en qué fecha y en qué concepto, entonces puede haber esa planificación inicial que tenga pues sus refinamientos, sus cambios, pero bueno, esto no es firme, pero ya está bien tener aquí una planificación de cuándo se van a ordenar esos pagos. Por su parte, el proveedor tiene también esa planificación de cuándo quiere emitir esas facturas, aunque esto también se puede dar muchas vueltas. Cuando esa factura ya es firme es otro estado diferente.
Ven que coloreado en verde las transiciones que inicia el contratista y en rojo las que inicia el cliente. Ven que a lo largo del ciclo de vida de un evento de cobro o pago en un proyecto, pues pueden atravesarse muchos estados desde que se piensa ese pago, ese cobro, hasta que finalmente se ordena el pago, hasta que finalmente el contratista tiene el dinero en el banco. ¿Okay? Esto, si lo visualizamos como un ejemplo, pues somos conscientes de la necesidad de registrar esos estados. Imagínense que el proyecto P1 quiere pagar 100.000, 200.000, 300.000, total 600.000 al proyecto P2 en estos momentos. Y el proyecto P2, desde el proveedor, también ha entendido que quiere recibir estas cantidades, pero hay errores. O sea, ahora veremos que una parte piensa 200.000 y la otra piensa 250.000. Una parte piensa que va a cobrar esta fecha. Estos malentendidos ocurren mucho, son difíciles de subsanar cuando estamos con la información desconectada y no comunicamos bien. Y cuando estos problemas pasan, cuestan dinero. Tiene un coste financiero cobrar tarde, ¿vale? Y tiene un coste en proyecto pagar tarde porque causa, bueno, pues mucho, puede resentirse el desempeño del proveedor, ya saben. Aquí en este cuadro vamos a tratar de representar este caso, la situación en la que registramos la información pero de forma desconectada. El cliente tiene esos registros para esos pagos y el proveedor tiene esos registros para esas facturas. Y uno es invoice 1, invoice 2, invoice 3, pago 1, pago 2, pago 3. Al principio, cuando estamos planificando desde ambas partes, nos pasa esta situación, estas situaciones. Es decir, el cliente ha previsto que va a pagar el 31 de enero 100.000, el contratista también piensa lo mismo, aquí no hay problemas. Ven que aquí pues, nos entendemos y coincide todo, pero igual podría no coincidir, como por ejemplo aquí. Aquí hay un malentendido desde el punto del cliente. El cliente piensa que debe pagar 200.000, el contratista piensa que debe cobrar 250.000 en esa fecha. Y aquí el malentendido se origina desde el lado del contratista, que quiere cobrar esta fecha en julio, mientras que el cliente quiere pagar en agosto. Esto como lo vemos en la herramienta. Imagínense que esta es la organización cliente y tengo este proyecto, lo llamado proyecto P1 desconectado. Desconectado quiere decir que no voy a engancharlo, voy a conectarlo desde la opción de procurement. En la opción de procurement sí puedo planear ese contrato y puedo planificar esos pagos. Pago 1, voy a simplificar, voy a decir 100. Pago 1 desconectado y con fecha 31 de enero. Pago 2, 200 con fecha 28 de marzo. Y pago 3, 300. Con fecha 8 de agosto. Ven que aquí yo he originado un error porque yo he entendido que esto eran 200. ¿Okay? Vamos al lado proveedor y este mismo proyecto desde el lado proveedor también podemos planificar sus cobros aquí abajo. Factura 1, 100. El 31 de enero. Factura 2, 250. En esa fecha, pero una cantidad que yo me he
bueno, no, el error proviene del cliente, ¿no? O sea, yo tengo razón, yo debo cobrar 250 en esa fecha. Y la factura 3, 300. Pero yo quiero cobrar, y me equivoco aquí, el 10 de julio. Entonces hay una realidad separada. Es bueno que esto esté en herramientas, más que mejor que esté que en las cabezas de las personas, pero bueno, aquí no podemos anticiparnos, o sea, tenemos que esperar a que ocurran los hechos y reaccionar. No podemos ser proactivos, tenemos que ser reactivos, ¿vale? Vamos a continuar con el ejemplo. Llega la fecha del pago de la primera factura y el cliente pues paga, y más tarde pues se recibirá el pago en el banco, y el project manager del contratista también podría registrar ese hecho bastante interesante, ¿no? Bastante significativo. Pues bueno, vamos a ver aquí en los pagos. Yo puedo decir este pago ha llegado la fecha de pagarlo, pues lo pagamos. Ordenamos el pago, nosotros no seremos quien para pagar, pero sí para registrar esto y para que circule un email formalizando al jefe, comunicándole al jefe formalmente que ya hay que pagarle a este proveedor, ¿vale? Y ya que se muevan los hilos, o sea, pero yo tengo registrado en mi proyecto que este pago está ordenado, que es hasta donde podemos llegar los project managers. Si yo veo aquí el log, vemos que para este objeto, que es con este número 261, hay dos estados. Primero se pensó, se planeó, y aquí no se le dio mal vueltas, se planeó 100 en esta fecha, y aquí pues en esta fecha, que bueno, estoy haciendo el vídeo hoy y todo coincide, ¿no? Pero en el tiempo esto se habría movido, y aquí pues también se registraría que se ha cambiado el estado a pago en curso. Y desde el lado proveedor pues igual, o sea, aquí cuando llegue el pago, pues podremos decir esto ya está el dinero en el banco, y yo en mi proyecto lo registro, y está bien que eso se formalice con un email que va al jefe del departamento para que se sepa, ¿ok? A lo mejor él me lo dijo antes que nadie, sabía que el dinero está en el banco, pero yo quiero registrarlo porque ahora está todo claro y fresco, pero cuando esto pase tiempo, pues ya les digo que esto es muy ineficiente cuando hay que hacer arqueología de qué pasó con esta factura. Bueno, pues yo quiero tenerlo todo controlado. Incluso podríamos subir la factura. Ven que aquí en el log yo tendría estos dos estados hasta que se paga, y bueno, pues también aquí hay un link si se enlaza el documento de la factura, que es lo que verdaderamente tiene peso. Pero bueno, yo no tengo que pensar buscando correos cuando esto se pagó, cuando se ordenó, etcétera, ¿vale? Lo tengo todo. Vamos al siguiente caso, que ya hay un problema aquí, porque el cliente paga lo que decidió pagar sin avisar, y claro, cuando se haga el seguimiento, pues igual ya el proveedor ha dicho no eran 200, eran 250. Aquí habrá que decir pues que bueno, pues hay problemas en el proyecto, el proveedor ahora no quiere trabajar, o lo que sea, ¿no? O sea, ahí tenemos a un proveedor enfadado porque ha cobrado menos de lo que esperaba. Avanzamos hasta esta fecha, aquí corregimos, ¿vale? O sea, ya con posterioridad pues rectificamos y pagamos lo debido, pero bueno, aún así ha pasado tiempo y eso es costoso. El dinero que no se cobra causa costes financieros, ¿vale? Vamos a la herramienta para ver cómo esto se registraría. Entro como Project Manager a gestionar este pago, y bueno, yo sé que ya han cumplido el hito, hay que pagarles y ya llega la fecha de efectuar el pago. Bueno, pues lo cambio desde pago planificado a pago en curso. Ya llegará un email a los jefes bueno, pues moverán esa transacción o esa transferencia, como se quiera pagar, ¿de acuerdo? El proveedor se enfada, me llama, ¿qué has hecho, José? Has pagado 200.000, pero no te acuerdas que eran 250.000, lo pone claro en el contrato, esto es un error. Bueno, venga, pues voy a hacer que hago, y moveremos hilos, pero tardaremos un mes. A lo mejor
en que eso se repare. Yo como Project Manager no puedo cambiar el estado porque es un estado bastante firme, pero la PMO sí puede corregir ese fallo. Lo podemos poner de nuevo en pago planificado y entonces sí podremos cambiar la cantidad correcta con todas las explicaciones, ¿vale? Aquí podremos describir lo que ha pasado, etcétera, ¿de acuerdo? La propia PMO también puede poner esto en pago en curso y otro email para certificar que eso ha pasado. Si ahora entramos como Project Manager, pues ya veré que el error está corregido. En que ahora pues el estado sigue siendo pago en curso, pero en el log yo veo que esto ha atravesado unos cambios, ¿sí? Pues tiene estos 4 registros. Primero se pensó por 200, se pagó por 200, se retrocedió, se corrigió esa cantidad y finalmente pues en otra fecha, que ahora está coincidiendo todo la misma fecha porque estoy haciéndolo todo hoy, pero bueno, esto también se verán distintos status dates, distintas fechas de la información en este registro. Y ahí queda, pues para quien lo quiera consultar y para que yo no pierda tiempo cuando me pregunten, ¿vale? Aquí lo tendré todo, ¿sí? Ahora entrará, dentro de un tiempo también, entrará el contratista y cambiará a, sí, ya me han pagado los 250.000, pues otra vez. Aquí entrará el contratista y podrá gestionar esa segunda factura, ya se ha pagado. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasaba en el siguiente caso? Ya por completar, pues que ahora el pago ocurre, pero en otra fecha, ocurre tarde. Y esto pues le llegará el pago tarde. Ven que aquí queda la información, cualquiera puede registrar finalmente los estados, es decir, desde el lado cliente se verá que esto se pensó esta fecha, de esta forma, se ordenó el pago de esta forma y poco más, ¿vale? No sabemos qué ha pasado en la otra parte. Aquí, bueno, pues todo ha coincidido bien. El pago 2, pues aquí se planificó mal, se pagó mal, luego se corrigió y se pagó bien y finalmente pues ya está. Y en el lado proveedor igual, ¿no? Que aquí se planificó y se cobró más tarde por esa ineficiencia que hemos visto. Y el pago 3 pues se pensó por esa cantidad y pagar en esa fecha. Aquí no nos equivocamos desde el lado cliente, pero el lado proveedor se equivocó. Esto es un caso muy muy sencillo y ven las vueltas que puede dar toda la información, ¿vale? Lo que nosotros aportamos, gracias a que podemos conectar proyectos, es esta otra situación. Ahora ya no hay objetos separados, ya podemos compartir, igual que compartimos los proyectos, pues podemos compartir el objeto pago factura. En este caso, pues estaremos visibilizando la información. Tienen que saber que aquí dejamos esa visibilidad de dos maneras. Nosotros preferimos la dual, pero normalmente los clientes usan esta, es decir, el contratista comparte su información de la gestión de sus facturas con el cliente, ¿vale? Y el cliente pues lleva su gestión de sus pagos y puede corregir antes que pasen los errores. Es decir, aquí el cliente planificaría esto, vería que el contratista ha planificado igual, todo bien. El cliente planifica mal y el contratista pues planifica esto y bueno, pues yo puedo saberlo, a lo mejor puedo pensar que ya lo corregirá o lo que sea, pero yo puedo saber lo que él está planificando. Vamos en esta dirección. También podríamos decir nuestra información para que la vea el contratista y con transparencia yo creo que nos entenderíamos mejor, pero bueno, siempre hay reticencias y bueno, se requiere una madurez en la relación contractual para que esto ocurra y aún así, bueno, cuando esto ocurra pues se solucionan muchos problemas anticipadamente, ya saben, ¿vale? Pero bueno, vamos a imaginar este caso. Se traslada la información desde el contratista al cliente y pasa esta información así. En la herramienta pues esto también lo podemos
modelar muy rápido. Voy al otro proyecto que he titulado así, proyecto conectado, y aquí pues también puedo planificar ese contrato, igual que antes puedo planificar esos pagos. Y desde el lado proveedor, ahora entraremos en este otro proyecto y puedo planificar esos cobros, esas facturas, igual que antes. Aquí puedo decir factura 1. Aquí ven finalmente cómo ha quedado. En esto coincidíamos. Aquí pues él ha cometido el error de poner 200, yo sé que son 250, pero bueno, no sé lo que él ha hecho. La fecha es correcta y aquí yo he cometido el error de la fecha. Esto me lo quiere pagar, se acordó agosto, no julio. ¿Okay? Ahora pasa que se paga la primera factura como antes. Aquí no es nada diferente. Vamos a verlo. La primera factura la pasamos a pago en curso. Y la segunda, y llegará un momento en que se pueda validar que el dinero está en el banco. ¿Okay? Se me ha olvidado. O sea, la conexión no la he hecho. Es decir, cuando manejamos bien la relación de procurement, además de gestionar mis posibles pagos, lo correcto es conectar el contratista. Este contrato, que he titulado así, contrato conectado, lo puedo conectar. Y eso tiene la ventaja de que yo puedo acceder como stakeholder y yo puedo ver cómo van sus tiempos, sus seguimientos, etcétera. Y bueno, pues puedo anticipar también algunos problemas viendo cómo desde interesado está progresando ese proyecto, ¿verdad? Pero lo interesante es esto, que yo pueda conectar ese proyecto, ¿verdad? Entonces aquí podré elegir a esta organización en la que yo sé que está ese proyecto. Este de aquí, esto es un proyecto a precio cerrado, y por hacer esto, ahora ya, además de ver mi información que yo he puesto antes, pago 1, pago 2, pago 3, ya veo lo suyo, ¿vale? Estoy conectando en una dirección, no estoy permitiendo que él vea lo mío. Eso es el dos direcciones que lo tendrían que habilitar aquí, ¿vale? Es decir, si ahora vamos al cliente, al proveedor, pues él sigue viendo aquí sus 3 facturas, pero si yo esto lo voy a poner para luego quitarlo, ¿no? Pero si yo esto lo pongo así, ahora cuando entra el proveedor verá también mi información y ahí nos entendemos, ahí estamos pensando en algo que nos tenemos que coincidir y si no, no va a ser bueno para una de las partes o para las dos y el proyecto lo va a sufrir. Ese proyecto que me está haciendo un tercero y yo dependo de él. Pues bastantes líos tenemos con los problemas habituales como para encima tener más líos por estas burocracias de no entendernos y no comunicarnos. ¿Okay? Si yo ahora entro como proveedor y actualizo la información aquí, ven que ahora tengo 6 ítems, 3 son los míos, es decir, lo que yo planifiqué antes está aquí, pero aquí esto yo no lo he hecho, esto no podré cambiarlo, me viene del lado cliente, ¿lo ven? Entonces, esto es buenísima información, o sea, yo estoy pensando esto y el cliente está pensando esto, entonces, bueno, ahí cuando yo facture lo tendremos todo claro, pero ¿qué pasará cuando yo quiera facturar esto? Pues que él tiene planificado esto otro, ¿vale? Y tendrá aquí a lo mejor una explicación y yo tendré la mía, es decir, yo también podré saber si él ha visto esta información aquí. Yo de momento sé que no lo ha leído, pero vamos a hacer el caso. O sea, entramos como cliente y veo que esta factura 2, que me la he puesto así, pues yo puedo marcarla como leída. Ahora cuando entre, ve que esto lo ha leído el cliente, ¿vale? Okay. Bueno, volvemos al caso
en el que no compartimos la información desde el cliente al proveedor. Lo quitamos. Ahora si esto lo actualizamos ya se acabó. Se acabó lo bueno. Ahora estoy solamente visualizando mis 3 facturas y ya está. ¿Okay? ¿Qué pasará? El malentendido, hay una oportunidad de que no pase porque el proveedor pasará su factura desde planificada, estamos pensándola, a esto ya está en firme. Y aquí lo ideal, lo correcto sería, pues que si esto ya es firme, pues yo me olvido de mi anterior información y utilizo la suya. Vamos a ver cómo sería esto. El proveedor entra en esta factura, esta planificación ya es firme. ¿Okay? El cliente ya debe tomarse esta información en serio. Ven que yo como cliente planifiqué así mi pago, pero realmente es esto de digamos la propuesta en firme el 250, pues aclararemos y me daré cuenta de mi error antes de que yo trascienda más. ¿Okay? Esto yo como Project Manager puedo borrarlo para que no dé lugar a equívocos. Y ahora lo que yo puedo hacer es aprobarlo. Como cliente yo puedo aprobar esa solicitud de factura. ¿Okay? Y luego también puedo pagarla. El proveedor pues podrá ver el nuevo estado así y si esto ya está en pago, pues cuando llegue el dinero al banco lo podrá registrar así. Esta es la situación en este momento. Esto está sí, está pagado, o sea, he hecho esto. En este seguimiento pues también había dado tiempo a que el contratista propusiera esta con la fecha incorrecta. Vamos a verlo aquí. Pues esto lo puedo pasar a propuesta y el cliente sabrá lo que espera cobrar, es decir, esta factura 3 se espera cobrar esa fecha, aunque yo lo voy a pagar aquí. Cuando llegue el momento de requerir el pago porque ya se ha cumplido el hito, pues enviará la factura correspondiente con esa fecha. El cliente verá que este pago se ha requerido y como no corresponde esa fecha, pues podré rechazarlo. Payment rejected. Ahora explicaré por qué y el contratista podrá corregir el error. Es decir, aquí lo solicita de nuevo con la fecha adecuada. Desde el cliente otra vez entrando ya vemos que el error está corregido y entonces sí podemos aprobarlo. ¿Okay? Y lo siguiente pues es que cuando llegue la fecha correcta pues ya podré ordenar el pago. Ya podré decir, venga, pues a este proveedor hay que pagarle. ¿Okay? Es decir, todo, si lo ven aquí esquemáticamente, pues hay muchas transiciones y esto es un caso muy sencillito, ya lo ven. Aquí ven que lo hemos pedido mal, nos lo rechazan, lo hemos pedido bien, nos lo aprueban y finalmente nos pagan. Bueno, ha habido idas y vueltas, pero la información queda registrada y cuando pase el tiempo y quiera revisitarse por la razón que sea, pues la factura 1 se verá que aquí se planificó, se pagó y el dinero quedó en el banco. La factura 2 se planificó mal por aquí, pero cuando se notificó en firme que esa era la factura, pues se corrigió el error, se pagó y se cobró. Y ya está, y todo claro por todas las partes. ¿Okay? Y la factura 3 pues se planificó así, con un error desde el lado proveedor. Aquí cuando se quiso poner en firme, pues se rechazó, se corrigió, se aprobó, se pagó, se cobró. ¿Okay? Entonces, esto, si hiciéramos esa conexión bidireccional que les decía, ven la diferencia. Aquí
nos saltaríamos un poco esa ida y vuelta de corrección, porque el proveedor sabría sus errores antes de que pasen. Es decir, no propondría incorrectamente estas facturas, ¿vale? Y ya está. Y aquí también se vería que va a cobrar esta fecha, no en la otra. Sigue habiendo un problema interesante que también debería corregirse con el estado tecnológico actual. En esta sociedad capitalista yo no entiendo por qué se sigue esperando tanto para cobrar. Pues eso cambiará cuando nos acostumbremos a pagar con monedas digitales, ¿vale? En PM People también lo estamos preparando. O sea, si la currency, la moneda, pues es Tether o dólar digital, que ya hay mucha gente que paga así, pues entonces damos la opción de que se abra la billetera de criptomonedas y se pague, y en ese caso pues ya queda registrada en la herramienta que se ha pagado. Y estos pagos son inmediatos y también eso agiliza los proyectos y quita muchos problemas. O sea, estas esperas, sobre todo en pagos internacionales, pueden ser muy tortuosas y sin tener culpa a nadie, aquí también se pueden originar problemas intermediarios.